antes de abrir tu Biblia. Así que le invito, si usted tiene el libro, me acompaña allá. Y vamos a estar viendo particularmente la página 53 en adelante, en el día de hoy. Capítulo 7, antes de abrir tu Biblia. Recuerden que esta clase está cubriendo el tema de cómo preparar nuestros corazones, o en otras palabras, cómo antes de abrir tu Biblia debes abrir tu corazón para la palabra de Dios. Y cómo preparar tu corazón para adentrarte a los grandes tesoros que hay en la Escritura. Así que hoy prácticamente es una continuación de ese tema que hemos estado viendo en las pasadas semanas, de cómo debemos preparar nuestros corazones con expectativa, para tener la expectativa de que Dios nos va a hablar. Eso es una línea que hemos estado trayendo desde las pasadas semanas, pero hoy la vamos a desglosar. Cómo nosotros debemos tener esa convicción de que cuando vamos a la Escritura es Dios mismo que va a hablarnos a nuestras vidas. Así que, como les decía, esperamos hoy tener cubrir ese material completo del capítulo 7, abrir la Biblia con expectativa. Cada vez que nos acercamos a la Escritura, mis hermanos, debemos acercarnos reconociendo que es Dios mismo hablando a nuestra vida y que la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. Que la palabra de Dios está llena de promesas acerca de quién es Él y de la obra de Él en nuestros corazones, y nosotros debemos, es como en otras palabras, podríamos decir, debemos acercarnos a la Escritura creyéndola. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros luchamos mucho con la incredulidad en nuestras propias vidas, de muchas maneras. La incredulidad nos arropa. O sea, tenemos fe, hay una lucha constante, es decir, tengo fe, pero oro y dudo. Tengo fe y creo en el Señor, pero la duda está ahí constante, esa lucha de la incredulidad. Así ocurre cuando abrimos la Biblia, mis hermanos, según este capítulo. Cuando abrimos la Biblia, esa lucha o esa batalla está ahí presente. Esa batalla de que sí yo creo, pero Señor, ayúdame en mi incredulidad mientras yo abrazo estas promesas, mientras yo las tomo para mí. De hecho, a veces es mucho más fácil recetarle algo a otro que uno aplicárselo a uno mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, a veces nosotros vemos textos bíblicos. ¿Sabes qué? Hay gente que es buena consejera, en el sentido de compartir un buen consejo de la palabra de Dios con otro, pero él mismo o ella misma no lo cree o no lo aplica. Así que, ¿cómo nosotros nos estamos acercando a la Escritura? Estamos acercándonos con la convicción. Esa es la palabra clave de este capítulo, es convicciones, con la seguridad de que Dios nos está hablando, de que Dios transforma por medio de su palabra, de que Dios tiene ese poder transformador. Así que hoy queremos ver varios versículos, algunos de ellos se mencionan en el capítulo 7, otros no, los puse de referencia, pero son algunos versículos de la Biblia que nos ayudan a entender esta idea de cómo abrir, la importancia de abrir nuestra Biblia con expectativa. Y el primero de ellos se encuentra en Isaías capítulo 55. Le invito a que me acompañe el que pueda, Isaías capítulo 55. Y vamos a estar viendo los versículos 10 y 11. Mi hermano, en lo que usted busca el texto, partimos de esta premisa. Dios desea que vengamos a la Escritura con la expectativa de encontrarnos con Él. Cuando abrimos su palabra deberíamos hacerlo con la misma expectativa de alguien que espera recibir algo, que espera recibir un tesoro, que espera recibir, miren, cuando usted ve un panal de miel, y ahorita hablaremos de eso, y usted va con la expectativa de que tenga miel. ¿Usted se acuerda de Jesús? Un día, cuando se acercó a un árbol, a una higuera, y se acercó con la idea de que tenía fruto, y la higuera, ¿qué pasó? No tenía fruto. Y de hecho, ese es otro tema, porque Jesús ahí lo que está hablando es de que así era el pueblo de Israel, que por fuera tenía muchas hojas, muy frondoso, pero por dentro pues, estaba muerto, no tenía fruto. Y Jesús maldijo la higuera, ¿usted se acuerda de eso? Y se secó. Pero ese concepto básico de que alguien que se acerca a un árbol con la expectativa de que si es un árbol de fruto, ¿qué me va a dar? Bueno, yo voy a obtener el fruto. Pues así mismo con la Escritura, mis hermanos. Nos acercamos a la palabra, esa es la pregunta de esta noche, esperando algo, esperando un fruto, esperando que vamos a tomar algo, que algo de ahí nos va a hablar a nuestras vidas. Así que alguien que pueda leer Isaías 55, va a aparecer en la pantalla también, verso 10 al 11. Luis, sí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada
perseverada en aquello para que la envíe. Wow, ese texto tiene tanto. Volvamos a él. Y hay muchas verdades ahí para nosotros. ¿Qué es lo más que le llama la atención de ese texto? De hecho, esto es ya practicando uno de los principios que hemos aprendido en clase, de que probablemente hay una palabra, hay una frase que me llama, que me capta más la atención que otras y me ayuda a ver el concepto de lo que se está hablando. Lo que sale no vuelve. ¿Qué más? Procura de que cuando llegue, que sea recibido. Así es. ¿Qué más? ¿Qué le llama la atención de ese pasaje? Del verso 10 y 11 de los dos. ¿No les llama la atención especialmente esa última parte? Miren conmigo el verso 11. Es la línea que más me llama mi atención cuando dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Miren lo que dice después, esa línea. ¿Qué dice ahí? Hará lo que yo quiero. O sea que la palabra de Dios siempre es efectiva, mi hermano. O sea, en otras palabras, cada vez que tú lees la Biblia con el corazón correcto, eso nunca es tiempo perdido. Siempre la palabra de Dios es efectiva. Siempre Dios va a empezar a producir un fruto en tu corazón, mi hermano. Nunca es perder el tiempo, pasar tiempo en la palabra de Dios. Porque es efectiva, porque hace lo que Dios quiere. Ya Dios la ha preparado para que su palabra traiga un fruto a nuestra vida. Sabemos que eso está ahí, sabemos que eso está disponible, mi hermano, pero la pregunta es, ¿nos acercamos con la frecuencia correcta, constante a la palabra de Dios para que produzca ese fruto en nosotros? Y de hecho, noten la imagen que utiliza el autor. ¿Cuál es la imagen? Verso 10. Lluvia y nieve. Y lo que está diciendo es que la lluvia nunca cae sin producir algún efecto. De hecho, estábamos esperando lluvia. Si usted es de esta área, llovió esta mañana. Para donde yo vivo, llovió un aguacero grande. Así que la lluvia siempre tiene un fruto. De hecho, es un fruto, miren qué interesante esto, es un fruto que usted no necesariamente ve. Porque para que los árboles estén como, bueno, usted ve a veces el efecto contrario. ¿Qué vemos ahora? Árboles secos por falta de lluvia. Pero cuando llueve normalmente, usted como que no está viendo todo lo que hace la lluvia. O sea, la lluvia está haciendo tantas cosas y está produciendo y está ayudando a que los árboles estén dando frutos. Pero eso usted lo pasa de largo, como que pues llueve y ya. Es cuando falta la lluvia que uno como que de momento se da cuenta, oye, qué necesaria era. Qué necesaria era la lluvia. Así que, pero piensen en esta idea, ¿por qué la Biblia, por qué Dios, y aquí el profeta Isaías está comparando la palabra de Dios con la lluvia? Y dice, la lluvia nunca cae sin producir algún efecto. Así que siempre la lluvia va a provocar, cuando riega la tierra, que haya ¿qué? Fruto. Mira, la hace germinar, la hace producir y da semilla. Y es la misma imagen con la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, en otras palabras, esa palabra siempre va a dar fruto, siempre es efectiva. Nunca, vuelvo y repito, es perder el tiempo cuando nos acercamos a la Escritura. Mis hermanos, no siempre veremos resultados inmediatos, pero Dios promete que su palabra siempre va a cumplir su propósito. Eso es como cuando tú sembraste el arbolito y tuviste que esperar para que diera fruto. No es resultado inmediato, a veces son años. Es más, tú puedes estar sembrando un arbolito. Bueno, siembra una ceiba hoy. ¿Quién va a ver el fruto de que cuando esa ceiba esté en todo su esplendor? Los nietos de los nietos de los nietos. Esos son cientos de años. Para que esté frondosa y grande y con todo su esplendor. Tiene que pasar mucho tiempo. Así que la palabra de Dios siempre va a producir algo en nosotros, aunque no veamos efectos inmediatos. Pero por eso es requerido, mi hermano, el tiempo que tú pases ahí. Constante. El tiempo que tú pases. Y recuerden algo, no se trata de sentimientos. Ahí no depende de cómo nos sintamos. No se trata de que, oye, es que yo leí la palabra de Dios y no sentí nada. Es que nunca se trató de eso, mi hermano. La palabra de Dios va, si tú estás creyendo este verso, este que está aquí que dice que como la lluvia cae y va a producir algo, así es la palabra que sale de mi boca. Estás acercándote a la Escritura con esa convicción. Algo va a pasar, es la clave. Algo va a suceder cuando yo me acerco a la palabra de Dios. Y lo interesante de esto es, tanto la sabiduría que nos ha dado, que aunque nos parezca negativo, eso que parece negativo va a ser positivo para nosotros. Así es. Porque me está redarguyendo. Así es. Está molestando. La palabra de Dios algo está produciendo en nosotros. Así que eso es muy importante. Nuestra expectativa no depende de cómo nos sintamos, de cuánto tiempo tengamos en la palabra de Dios. Y eso es muy importante. O sea, a veces decimos, no, pero es que si para 20 minutos ni la leo. No, léela.
Para 15 minutos ni la leo. No caiga en ese engaño, léela. Son 15 minutos que si tú se lo dedicas con el corazón correcto, va a haber fruto, mi hermano. Porque la palabra de Dios dice aquí que no regresa atrás vacía, que siempre va a traer un fruto. Así que eso es muy importante. En segundo lugar, hay otro pasaje de la Biblia que quiero ver, este que está aquí, Hebreos 4:12, alguien que lo pueda leer, que también nos habla de ese efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Y ese ejemplo de Hebreos 12 lo vamos a ver aplicado a cómo funciona la palabra de Dios cuando es abierta con expectativa. ¿Quién puede leer Hebreos 4:12? Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De hecho, noten los términos que utiliza. Yo decía ahorita afectiva y aquí dice que es eficaz, que es viva. O sea, que una palabra que siempre va a producir algo, mi hermano. No es como el periódico. Es más, miren, si tú lo que leíste en el periódico esta mañana fue que tu equipo de baloncesto ganó, eso puede producir algo bueno en ti. A mí me produce algo bueno cuando mi equipo de baloncesto gana. O sea, me produce emociones. ¿No le produce una emoción cuando usted ve una noticia así? Claro. Una noticia que es buena, le produce algo. Es una emoción. Pero ¿sabe qué? Esa emoción me dura yo eternamente y para siempre. Yo voy a estar con esa misma emoción de que mi equipo ganó y yo lo leí en el periódico esta mañana. No, probablemente esa emoción que es efímera, ¿sabes cuándo se va? Cuando choco, miren, termino el periódico, choco con la realidad otra vez y ocurre cualquier situación que me explota esa burbuja. Y ya no tengo esa emoción que sentía por haber leído una gran noticia esa mañana. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, y de hecho lo veíamos la semana pasada, abrir la Biblia con gozo, el miércoles pasado. Cuando vamos a la palabra de Dios, esa palabra va a producir un gozo en nosotros porque esa palabra es viva, va a producir algo. Esa palabra es eficaz, esa palabra, noten todos los adjetivos que se mencionan ahí, penetra, discierne, confronta, transforma. Hay muchos términos que se utilizan ahí para hablarnos de cómo hace ese efecto. Es una espada de 2 filos. Es una espada que va a penetrar a nuestros corazones, no importa de qué lado. No importa si está leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Si está leyendo Apocalipsis, si está leyendo 1, 2 de Juan, Judas. Mi hermano, la palabra de Dios es eficaz. Va a transformar nuestras vidas. Miren, hay un ejemplo en la Biblia, en 2 de Reyes 22, y quiero verlo. Y es la famosa reforma del rey Josías. De seguro usted la ha escuchado. Y miren el contexto de este evento. Esto es un ejemplo de tantos que hay en la Biblia, de cómo la palabra de Dios transforma. Allá en 2 de Reyes capítulo 22 nosotros vemos cómo el pueblo de Israel había estado por un tiempo alejándose cada vez más y más de Dios, gradualmente. Se alejaban más de Dios, comenzaban a hacer todo lo que Dios había prohibido. Comenzaron a adorar a otros dioses, comenzaron los israelitas a casarse con personas de otros pueblos y así sucesivamente. Así que vemos en 2 de Reyes cómo el pueblo se inclinaba hacia la idolatría. Y lo único que los salvó de vuelta, lo único que los trajo de vuelta fue la palabra de Dios. Fue un evento que ocurrió. Y yo se lo voy a narrar. Se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 22. De momento se está trabajando o se está hablando en los versos 3 en adelante acerca de unas renovaciones que se iban a hacer en el templo. O sea, se mencionan carpinteros, se mencionan trabajadores que iban a hacer algún tipo, maestros, albañiles, algún tipo de trabajo en el templo. Y cuando comienzan a trabajar en el templo, dice el verso 8, entonces dijo el sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, le dio cuenta al rey y le dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, hay algo más importante que hemos hallado. Hay algo más importante que la renovación del templo. Mírenlo, lo dice ahí. El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras de la ley, ¿qué hizo? Miren el texto. Rasgó sus vestidos.
Luego dio una orden, miren la orden, el verso 13. Id y pregunten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Y ahí sigue hablando de cómo el pueblo una y otra vez se fue alejando más y más de la palabra de Dios. Pero noten esta idea, ¿no les llama la atención que el pueblo de Dios no tenía la palabra de Dios consigo? Mi hermano, y no lo vea a 20.000 pies de altura, como a 30.000 pies de altura como va el avión. Véalo usted desde su propia perspectiva. Porque es bien fácil de afuera decir, mira este pueblo, el pueblo religioso, el pueblo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Y dónde estaba el libro? ¿Sabes qué? Es la misma pregunta que nos hacemos hoy. ¿Dónde está el libro en tu vida? Es la misma idea. O sea, qué lugar, qué tiempo le dedicas a hacer lo que estamos viendo por las pasadas semanas en este librito? En acercarte a la Escritura. ¿Ha pasado eso también, que la hemos descuidado? De hecho, noten algo, la palabra de Dios llevaba escondida con polvo, y en ese momento no era un libro como este así, eran unos rollos. Y esos rollos estaban por ahí tirados, mi hermano, probablemente con polvo. ¿Usted ha visto las películas de Indiana Jones? Tipo Indiana Jones, alguien con una mecha metiéndose en una cueva de la araña y polvo allí, y de momento sacó eso allí. Eso estaba escondido. Y de momento el rey, ¿cuántas veces o hace cuántos años no se ha escuchado la palabra de Dios? Probablemente mucho tiempo. ¿Cuánto bastó para que esa palabra que se volvió a leer hiciera un efecto en el rey y en el pueblo? Míralo ahí. Miren el verso 11. ¿Cuánto bastó? ¿Cuánto tiempo tuvo que tardar después que se redescubrió la palabra de Dios para que hiciera un efecto en alguien? ¿Cuánto tiempo, según el verso 11? Nada. O sea, al instante la palabra de Dios se leyó y comenzó a hacer un ¿qué? Un efecto. Él rasgó sus vestidos. Y cuando ustedes notan y siguen leyendo, él se da cuenta de su pecado. Él ve lo que es Dios y se da cuenta de lo que es él delante de Dios. Él ve el estándar de la ley de Dios y dice, nosotros estamos bien lejos de eso. Y el pueblo se arrepiente. Y hay una reforma. Y todo eso fue provocado por una lectura de la palabra de Dios que hace tiempo estaba perdida, estaba escondida por allá. Pero bueno, noten el poder de la palabra de Dios, es inmediato. Bueno, conéctalo con Isaías 55. Esa palabra se leyó, esa palabra es efectiva, es eficaz, es viva, y va a hacer un efecto en la gente. Así que comienza a hacer un efecto en el rey, y luego, si usted sigue leyendo, se restaura la adoración verdadera a Jehová. Eso pasa en el 23, en el capítulo 23. Pero todo eso ocurre cuando la palabra de Dios es traída otra vez al lugar que le corresponde. De igual manera, mis hermanos, vamos a ver este pasaje de Salmo 19, versos 7 al 11, que también nos ayuda a ver el efecto que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien que lo pueda leer? Salmo 19, versículos 7 al 11. Y también describamos, veamos ahí todo lo que hace la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Gracias, mi hermano. Miren lo que está ocurriendo aquí. Aquí el salmista está hablando de la palabra de Dios, mencionando muchos adjetivos, y noten todo lo que produce la palabra de Dios, desde el verso 7 en adelante. ¿Qué produce la palabra de Dios? Lo primero que dice, que es perfecta, ¿y qué hace? Convierte el alma. Lo único que es capaz de transformar mi corazón es eso, la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, le da sabiduría. La palabra de Dios nos da sabiduría. Los mandamientos de Jehová son rectos, ¿y qué hacen? Alegran el corazón. Nos dan gozo cuando nuestro corazón está abatido, está triste. Hermanos, miren por qué hablamos hoy de la expectativa con la cual tú te acercas a la palabra de Dios. Tú te acercas con esta convicción, con esta expectativa de que la palabra de Dios convierte, y la palabra convertir es transformar tu alma.
La cambia totalmente. Sus afectos, sus deseos, la palabra de Dios empieza a cambiar. Que lo que antes tú deseabas del mundo, ya el Señor te quita ese apetito por el mundo y te da, a través de su palabra, más apetito por Él. Entonces tu alma se convierte, se transforma. Te acercas a las Escrituras con la expectativa y con la convicción de que la Biblia hace sabio el sencillo, de que ahí vas a encontrar sabiduría. Te acercas a la Escritura con la expectativa de que tu corazón se va a alegrar. Hermano, no sé usted, pero yo he hecho esta oración un día triste o un día cargado. Señor, alégrame por medio de tu palabra. Una bonita oración. Yo le invito a que usted lo haga. La próxima vez que usted siente una carga de tristeza, por la razón que sea, vaya al Señor en oración y dígale, Señor, alégrame, porque tu palabra dice, lo dice aquí, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Alégrame, trae alegría a mi corazón hoy que está triste por medio de tu palabra. Y después me cuenta el testimonio. Mi hermano, es que la palabra de Dios así va a producir un efecto en nosotros. Luego dice el precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos, nos da luz, nos va a hacer, es como unos lentes. La palabra de Dios entonces va a ser esos lentes a través del cual ahora vamos a ver con más claridad. Eso es como cuando tú tienes un cuarto oscuro, usted sabe este tipo de receptáculo para la luz, que tú puedes como que subir la luz progresivamente o gradualmente. ¿Cómo se llama? Dimmer. El dimmer, ahí está. Para mí es el cosito del receptáculo. Gracias, Pablo. Así que ese aparato, usted de momento lo va subiendo de bien oscuro, y usted sabe que gradualmente cuando lo pone bien bajito, al menos usted ve unas cositas. Lo sigue subiendo a mitad y ve otras cosas. Pero si lo sube completo, ya ve todos los detalles del cuarto. Entonces, literalmente, acercarnos a la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios sea nuestros lentes, es así. Mientras más tú te inmerses aquí y te llenes de la palabra de Dios, mejor vas a ver el mundo que te rodea. Mejor vas a entenderlo. Mejor vas a entender a Dios, te vas a entender a ti mismo y vas a entender las demás cosas. Es que miren todo lo que hace la palabra de Dios. La pregunta es, ¿te estás acercando a la palabra de Dios con la expectativa de que, Señor, es ahí que yo voy a encontrar alegría a mi corazón? Es ahí que yo voy a encontrar y ver cómo tú alumbras mis ojos para darme entendimiento. Eso lo podemos contestar con nuestra misma propia vida. Cómo mi vida se envuelve en ese trajín del mundo, cómo corre, cómo vive, cómo actúa, cómo reacciona. Lo vemos a través de eso. Como, según yo me alimento con la palabra, así va a ser mi actitud en cada cosa. ¿Sí? Bueno, si te cuento no te viene mi trabajo, bueno, porque tú no compartes las actividades de la institución. Vienen clima singular, un revolú con dos U. ¿Tú te crees que eso? No, mira, tú evidentemente cuando participas, tienen cerveza higiénica en 0,0 alcohol. ¿Crees que esto? Hombre, no, este no es nada. Pero es que mi perspectiva es otra, ¿ves? Y vamos a coger esa última línea. Tu perspectiva es otra. ¿Y por qué tu perspectiva es otra? O sea, ¿por qué tú puedes pensar diferente al resto de las personas con las cuales te pasa todo el tiempo? Probablemente tus compañeros de trabajo. Porque es que la palabra de Dios, mientras uno se llena de la palabra de Dios, cambia mi mente. De hecho, transforma nuestro entendimiento. Dice Romanos 2 unidos que nosotros debemos transformar nuestro entendimiento. Es la palabra de Dios la que poco a poco nos va a renovar nuestra mente. Así que, miren todo lo que hace la palabra de Dios, mi hermano. Yo les animo, usted llévese esto, especialmente este pasaje que acabamos de ver. Llévelo a Dios en oración y vaya a la palabra con la expectativa. Señor, tu palabra dice, ore así. Tu palabra dice que ella convierte el alma, Señor. Mira, cambia esas cosas que hay ahí todavía, que tienen que convertirse, que tienen que arrepentirse, que tienen que transformarse, Señor. Señor, tu palabra dice que el testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Señor, yo necesito sabiduría. Yo necesito que tú me guíes, yo necesito que tú alumbres mis ojos para ver según tu perspectiva. Señor, yo necesito alegría en mi corazón, la encuentro en tu palabra. Ve al Señor con esa expectativa. Abrimos siempre la Biblia con esperanza, mi hermano. Literalmente, abrimos siempre la Biblia con esperanza. La esperanza de que Dios algo te va a decir, te va a hablar a ti. ¿Y sabes por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque es triste, pero la mayoría de los cristianos, alrededor del mundo estoy hablando, no nos acercamos a la Biblia con la esperanza de que nos va a hablar a mí personalmente esa mañana, ese día. La mayoría de las veces es leerla porque obviamente como cristianos la leemos. Y sí, tremendo, qué bueno, una línea aquí y allá. Me gustó, está chévere. Aprendí algo interesante. De hecho, miren estos dos approaches, o estos dos tipos de acercamiento a la palabra.
acercarse con la expectativa diciendo, hoy aprenderé algo interesante de la Biblia, así que por eso voy a estudiarla. Versus, hoy Dios me mostrará cómo vivir. Hoy Dios me mostrará más de su carácter. Yo quiero conocer más a Dios, pues ve la palabra. Hoy Dios me va a mostrar más de su evangelio glorioso en Jesucristo, lo que hizo Jesús por mí para salvarme. Y vas con la expectativa. Hoy el Señor va a alumbrar mis ojos, lo que decíamos del Salmo 19, va a traer alegría a mi corazón. Vas con esa expectativa. Y como dijimos aquí hace como 4 clases atrás, no te vayas, no cierres la Biblia de tu lectura sin por lo menos saber una cosa, algo específico que Dios te está hablando a ti, no a Josín, a ti. Porque yo puedo estar pensando, Josín, Señor, este texto, esto es para allá. Esto es para Luis. Y gloria a Dios, eso es bueno también. Usted va y, ¿sabe qué? Usted termina de leer el texto y usted le envía el mensaje a Josín y a Luis. Y qué bueno, Dios le habló a ellos. Pero nunca salga, mi hermano, usted de su tiempo de la palabra de Dios sin decir, ¿cómo Dios me habló algo, alguna cosa específica que Dios me mostró a mi alma, a mi corazón, que Dios me redarguyó, que Dios me guió, que Dios me dio aliento, lo que sea? Pero esa es la clave, mi hermano. Abrir la Biblia con esperanza de que Dios nos va a hablar, de que el Señor nos va a enseñar más de su palabra. Miren, hay un pasaje en la Escritura también que siempre ha llamado mi atención y está en el contexto de, está en Marco, acompáñame allá Marco, está en este contexto de luego Jesús haber hablado de lo que son las parábolas del sembrador. ¿Usted recuerda la parábola del sembrador? Jesús de momento, hablando de esa parábola, hace algo muy interesante. Y es precisamente, justamente después de explicar la parábola, estoy en el capítulo 4, verso 26 en adelante. Este pasaje es muy importante y con este pasaje vamos a ya ir cerrando hoy. Voy a ver una que otra línea más del libro y con eso cerramos hoy. Pero miren este pasaje hoy, en el capítulo 4, versículo 26 en adelante. Porque Jesús, luego de contar la famosa parábola de la palabra, del sembrador y todo ese tipo de cosas, hay algo muy importante que Él dice. Él dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Miren cómo la palabra de Dios muchas veces va a trabajar en nuestra vida. Recuerden que esto es una parábola y Jesús ya la explicó. Y ya sabemos que la semilla es la palabra. Y que el sembrador es Dios. ¿Sí? Y se acuerdan de los terrenos. Que hay ciertos terrenos donde la palabra va a crecer y otros no. Y toda la idea de la parábola es, oye, pues que tu corazón esté bien preparado como un terreno listo para que esa palabra dé fruto. Pues aquí Jesús continúa con esa imagen, esas metáforas y dice, mira cómo el reino es de Dios. Es como echar la semilla en la tierra. Ese agricultor se va y se duerme. La semilla va a brotar y crece sin que él sepa cómo. O sea, pasan días hasta que él ve un pequeño retoño. Algo muy pequeño. Y después pasan más días hasta que ese palito sigue subiendo. Y después pasan más días hasta que le sale hoja. Y pasan más días, y usted sabe, hasta que por fin da un fruto. Pero primero, obviamente, él no está ahí 24 horas viéndolo. Menos, quizás hoy se pueda hacer por las cámaras estas tecnológicas que usted se puede meter y ver los procesos. Pero especialmente en el contexto en el cual está hablando Jesús, obviamente no había forma de que se grabaran los procesos debajo de la tierra para ver cómo esa semilla, por lo menos, así sacaba el primer atisbo de plantita. De hecho, yo no sé si muchos de aquí también hicieron ese experimento, pero con mi cispera en 5º grado, yo hice el famoso experimento de la habichuela. Casi todos lo hicimos en el vasito. Y eso era lo más sencillo del mundo, pero para muchos de nosotros, para mí fue una emoción ver una plantita que yo sembré y verla todos los días. Yo hacía el ejercicio de ir todos los días a verla, de regarla, hasta que salía arriba. Pero era progresivo. Yo me acostaba a dormir y yo no sabía cómo al otro día, de momento salió algo nuevo. Era más grande. Pero aquí Jesús está diciendo, mira, así funciona el reino de Dios en nuestra vida. Así funciona la semilla, así funciona la palabra de Dios, que es plantada en nuestros corazones, mi hermano. Por eso es que hay que vivir vidas llenas de la palabra de Dios constantemente, para que siempre estemos ahí cultivando esa semilla. Luego dice el verso 28, porque de suyo, perdón,
porque de suyo lleva fruto. La tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete el instrumento, la hoz, porque la siega entonces ha llegado. Pero todo comenzó como una semilla que se sembró en la tierra. Y así sucesivamente Jesús continúa hablando de parábolas acerca de cómo funciona la Biblia en nuestras vidas. Y yo quiero cerrar con esto, y es con una historia que está en el libro, si usted lo leyó, el capítulo 7, y es la historia que cuenta el autor de un amigo universitario que le llamo James, la página 56. Una historia muy interesante, porque esta historia habla acerca de cómo este joven, el autor del libro, pues que era cristiano, en el contexto universitario se encuentra con otro que no es cristiano y que para colmo se había formado en una cosmovisión atea, o sea, totalmente en contra de la palabra del Señor y todo ese tipo de cosas. Obviamente él quería evangelizarlo, él quería que el Señor lo salvara y no sabía cómo, hasta que un día él va muy contento, con grandes expectativas, pero eran expectativas humanas de él en ese momento, de que Dios hiciera algo con un video que él encontró. Él sabía que había una película que era de Jesús y él dijo, pues este es el momento. Así que cuando él dice que empezó a ver la película con el amigo y que creo que fue a los 7 minutos, que ya sus expectativas se vinieron abajo, porque se dio cuenta que esa película estaba mal hecha. O sea, en el sentido no de lo que enseñaba, noten qué interesante, en el sentido de la producción. O sea, era de poco budget, de poco presupuesto. Así que era una película muy vieja para los estándares. A mí me encanta la película de los 50, 60, pero la mayoría de la gente, y especialmente ese personaje, ese jovencito, que él dice, no, ese es lo que le gustaba las películas nuevas de Hollywood y los actores buenos. Y de momento ver eso, que no eran buenos actores, no estaban haciendo ni siquiera un buen trabajo, ellos actuando. O sea, todo como que salió mal. Y él dentro de sí decía, wow, ¿en qué yo me metí? Esto no era lo que yo esperaba que iba a pasar. Así que él espera que termine la película, y cuando termina la película y llegan los créditos, dice el autor que él se preparó para el veredicto de su amigo, para que su amigo lo criticara, se burlara, es más, que ahora se burlara más de los cristianos por esa película. Y él cuenta lo siguiente en la página 57, él dice, James se volvió y me miró, y con sinceridad en sus ojos simplemente me dijo, esa fue la mejor película que he visto. Me quedé impactado. Esa tarde James puso su fe en Jesús. Pero es interesante, nunca se trataba de los malos actores, porque tenía malos actores. Nunca se trataba de que era una película nueva o vieja. Nunca se trataba de que la casa productora fuera de Hollywood o de La La Landia. Nunca se trataba de nada de eso. Lo que se trataba era que algo ahí se estaba explicando. ¿Y qué era? Se estaba explicando la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué? Es efectiva, es viva, es eficaz. Y esa palabra tocó un corazón allí. Esa palabra tocó el corazón de este joven y lo transformó. Así que noten, mis hermanos, historias como esta nos ayudan a recordar que el Evangelio, como dijo Pablo en alguna ocasión, es como tesoro en vasos frágiles, en vasos de barro. Nosotros somos como los vasos frágiles, los que transportamos ese Evangelio. El tesoro es el Evangelio, no somos nosotros. Pero eso es un buen ejemplo de eso, de la expectativa que nosotros tenemos que tener. Miren, si es la palabra de Dios, usted tenga el 100% de expectativa de que si es la palabra de Dios lo que se está enseñando o lo que usted se va a leer, esa palabra es 100% efectiva. Yo no sé si usted tiene un medicamento que sea 100% efectivo. ¿Usted lo tiene en su casa? Algunos. Cuando usted vaya ahorita, vaya al pote de Panadol y esto y lo otro, y los medicamentos que le recetó el doctor para sus condiciones, y busque alguno que sea 100% efectivo, que nunca haya fallado a nadie, que no le haya dado un resultado negativo o los síntomas estos, ¿cómo se llama? Síntomas adversos. Secundarios, efectos secundarios. ¿Sabes? Sí. ¿Sí? Así es. Que de hecho, yo no sé si usted ha visto, a veces yo no entiendo los anuncios de esos medicamentos, que dice, probablemente mueras, te pueda dar, instinto suicida. Entonces uno dice, wow, fuerte eso. ¿Lo voy a tomar? Sí, entonces, oye, pues me quedo es mejor quedarme con la condición o algo fuerte. Pero al final uno entiende esa dinámica. Al final uno entiende esas dinámicas, que a veces son procesos de medicamentos que obviamente el cuerpo necesita, pero va a reaccionar por otro lado.
Así que damos gracias a Dios por los medicamentos, pero sabemos que desde la perspectiva humana no son 100% efectivos. Pero qué bueno, mi hermano, y con esto cierro, que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, eso sí lo es. Ese es 100% efectivo. Eso sí va a ser algo en nuestra vida. Por eso el ánimo debe estar constante en nuestro corazón. Yo voy a leerla, y con expectativa, con gozo, con deseo de que Dios me hable, con esperanza de que Dios me va a hablar y algo va a producir en mí, con la expectativa de que esto sí 100% efectivo. Es más, un buen tratado que se puede hacer por ahí, ¿verdad? Para compartir el evangelio con alguien. Mira, ¿quieres algo 100% efectivo? Es la salvación, es la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a dejarlo hasta aquí. Próximo miércoles, si el Señor así lo permite, vamos a continuar con el capítulo 8 del libro, que está titulado, este capítulo me gusta mucho, Abre tu Biblia en comunidad. Y tiene que ver con lo que hacemos aquí. Así que vamos a ver cómo la palabra de Dios no es simplemente para lectura individual, sino que también hay una gran bendición cuando tú lees la Biblia con alguien. Cuando tú lees la Biblia en el contexto de la iglesia, pero también cuando lees la Biblia en el contexto de grupos pequeños y todo eso. Así que hay un fruto en eso. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Ya pronto, el domingo, vamos a anunciar el próximo libro. De hecho, y desde el domingo usted se puede anotar con Clara o con Rose para el próximo libro que vamos a estar estudiando en la clase de los miércoles, porque a este le quedan como 4, más o menos, como 4 clases. Así que ese libro es Una iglesia conforme al corazón de Dios, del pastor Miguel Núñez. Así que ese es el próximo libro que vamos a estar estudiando aquí en los miércoles, Una iglesia conforme al corazón de Dios, del pastor Miguel Núñez. Así que el domingo se le dará todos los detalles del costo y todas las preguntas que usted tenga, pero Clara y Rose son las personas a las cuales usted se puede acercar si usted desea ordenar una copia de ese libro. Así que vamos a orar para terminar esta parte y animar al hermano Jorge que venga con nosotros a dirigir la parte de la oración congregacional. Padre, gracias te damos nuevamente, gracias por este día, gracias por la bendición que nos das de estar juntos estudiando tu palabra. En esta hora te damos gracias por recordarnos que tu palabra trae alegría a nuestros corazones, Señor, que muchas veces hemos estado tristes, cargados, cansados, pero tu palabra ha traído alegría a nuestros corazones, recordarla, Señor. Tu palabra hace sabio al sencillo, tu palabra alumbra los ojos, Señor, tu palabra convierte el alma, que nunca se nos olvide que tu palabra es eficaz, es viva y que no regresa atrás vacía. Todas estas ideas, estos versos que vimos en esta noche, Señor, ayúdanos a acercarnos a tu palabra con esa expectativa de que tú nos vas a hablar, de que tú vas a transformarnos y de que leer tu palabra es 100% efectivo para nuestras almas, para transformarnos conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, porque un día incluso tú oraste y en tu oración en Juan 17 tú le decías al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es por medio de tu palabra que tú nos estás santificando, Señor, y te damos gracias. Te pedimos que cada día nos animes más a leerla, a pasar tiempo en ella, para entonces poder ver fruto en nuestras vidas. Gracias te damos en esta noche por esta clase. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.